Hola, buenos días compañeros y profesor. Hoy les presentamos nuestro trabajo de nostalgia del maestro artesano de Antonio Santoni. Presentación de la edición mexicana. Aires renovadores, oleadas modernizadoras, recorren una vez más los ambientes académicos mexicanos, solo que obedecen a una lógica más profunda, la del reordenamiento socioeconómico, no únicamente regional, sino planetario, con evidentes implicaciones financieras, legislativas y operativas en los diversos espacios de nuestra vida social y cultural. El individualismo de masas, al que ahora se añade el de la producción a destajo y la ética de competencia, especie de perversión académica que nos hace perder el sentido de nuestro trabajo. La docencia repetitiva gira sobre sí misma. La investigación brilla en las alturas de la especulación. Esto nos permite asomarnos también al origen de algunas prácticas de las comunidades académicas contemporáneas que parecerían regirse por el secreto de oficio a partir del cual cada quien es brillante a su manera y se concede libertades. Las informaciones recientemente descubiertas es no explicitar bibliografías, someterse a procesos ocultos de preparación, estar a la caza de ideas del otro, acumular títulos y grados, per se apagar la perspectiva cuota de iniciación académica. En realidad, muchos de los planteamientos que atraviesan la obra no son mucho más próximos a lo que creemos. ¿Cuánto es lo que de oficio y de gremio conservan nuestras profesiones actuales? Sin ir más lejos, el propio origen etimológico del término oficio y las sucesivas transformaciones históricos sociales que lo cancelan como tal y lo sustituyen por el de profesión, notado como actividad productiva, técnica, mecánica, práctica en todo caso. En la actualidad nos remite a una ocupación habitual que nos reditúa, nos aporta ingresos para vivir. Es posible que también evoque cierta dosis de autonomía e independencia para los estratos superiores que se logran después de hacer méritos durante un largo proceso de selección. No todos llegan a los niveles más altos. La nostalgia del maestro artesano nos da elementos para esclarecer muchos de estos conceptos que flotan en nuestros ambientes, aparentemente desprovistos de contenidos y adoptados, quién sabe por qué y de dónde. Se trata de residuos históricos cargados de significados que están ahí entre las ideas fundadoras de nuestra actual vida universitaria. Pero además, nostalgia nos da claves para aprender lo que de oficio artesanal subsiste en cada una de las profesiones universitarias, como por ejemplo en la formación del médico que se apropia de algunas prácticas artesanales de la llamada medicina tradicional enraizadas en la vida diaria de las comunidades locales y confiere estatus universitarios, o bien la formación del trabajo músico o el artista en general, que debido a la gran dosis de educación personalizada que exige, nos remite sin más al núcleo formativo del mundo artesanal, a la cualidad del mundo artesanal que relaciona mucho el maestro-aprendiz. Es rescatar todo esto que nos conduce a penetrar en los distintos pliegues de las profesiones universitarias y en sus facetas artesanales, propiamente dichas, nos ubica en una suerte de arqueología de los saberes universitarios. Durante el virreinato, uno de los legados formativos artesanales que primero cristalizó fue el de las escuelas de artes y oficios, origen de la educación técnica y en parte artística. En fin, al hablar de México y sus artesanos, incurro en la tentación de mencionar el relato del indio oaxaqueño, hacedor de canastas, que se confronta al hombre de negocios neoyorquino, que lo invita insistentemente a que fabrique una serie de pequeñas cestas con el propósito de comercializarlas ampliamente en Estados Unidos.
El indio se resiste y tiene sus propios motivos y los explica. Si me veo obligado a hacerlas por millares, no podré poner un pedazo del alma en cada una, ni podré poner en ella mis canciones. Resultarían todas iguales y esto acabaría por devorarme el corazón pedazo a pedazo. Cada una de ellas debe encerrar un trozo distinto, un cantar único. Tal vez aquí radica una de las cualidades preciosas del legado de los artesanos propiamente dichos. Nostalgia del maestro artesano desde la perspectiva del arco histórico es una trayectoria leída en el tiempo largo que transcurre del siglo XII hasta llegar al siglo XIX y que en ocasiones el mundo del artesano no se nos presenta aislado, reducido a sí mismo, pedagogizado, diríamos hoy, sino en consonancia con las nuevas formas de vida social que entran en juego. Marca su oficio con zonas de reversa y transita desde un mecanismo más humano a la fase de manufacturas y posteriormente a la industria que transforma radicalmente sus funciones. Ya no nos sorprende percibir que la imagen del artesano es desplazada definitivamente por el obrero. Las miradas desde las cuales el autor nos conduce a aprender el mundo del artesano se realizan desde una de las más genuinas aportaciones del pensamiento europeo, la historia social de la educación y la cultura, que integran diversos niveles de lectura a un hilo conductor, el de los comportamientos sociales, que se cristalizan en mentalidades, relaciones sociales, económicas y políticas, que le dan identidad a un grupo social, en este caso el de los artesanos. Artesanos y mercaderes, indicios de modernidad. Desde aquí se avala también una fuerte estratificación social que legitima la existencia de señores y esclavos, de nobles y artesanos e ingenieros. De este modo, en el transcurso de la Edad Media y aún avanzado el siglo XVI, conservan su carga peyorativa términos tales como ingenio, ingeniero, artificio, artificial, artista, mecánico, etc., y se asocian con lo engañoso, lo vil y lo vulgar. Así la incipiente técnica medieval poco a poco incide en la valoración del trabajo humano. Es el artesano que persiste en un trabajo obscuro, lento pero inexorable, una de las figuras en quienes se depositan los indicios originarios de un incipiente estado de bienestar colectivo, de comodidad en la vida diaria, lograda a partir de técnica, que entonces adquiere un nuevo impulso. Sería injusto atribuir solamente al artesano una transformación social tan compleja y tan vasta, en dimensiones como aquella que nace de la ciencia moderna. Es un largo proceso de expansión que afecta diversos planos de la vida socioeconómica y cultural en los que emergen nuevos sectores, medios, mercaderes y artesanos, que en su efervescencia optimizó y es la capacidad del desplazamiento que posibilitan otra forma de pensar, de sentir y de sentirse, que indican el tránsito hacia la modernidad. Nostalgia es un estado de tristeza y añoranza. En esta obra se cree que se hablará sobre el maestro de escuela, pero no es así, porque se hablará sobre el maestro artesano del sistema de las artes. En la obra son interesantes las páginas dedicadas a los oficios de las artes. Nos dice que las artes se organizan según una jerarquización social y que la práctica pedagógica del humanismo transformará totalmente el ordenamiento educativo de los talleres artesanales y corromperá su principio fundador, pues ya no se impondrá la actitud de hacer, sino la de escuchar. El saber del artesano, saber técnico que interviene en la naturaleza al tiempo que va desmoronándose por su peso la naturalia y artificialia medieval. El artesano desde su saber manipula las fuerzas ocultas de la naturaleza, que producen efectos admirables como la mirabilia,
artes contra la cultura industrial. Y pues aquí nos habla de que las artes tenían un gran valor educativo en el pasado. También de que la gente aprendía mediante dos modos de trabajo que se realizaba en contacto con los maestros, que ya tenían una bastante experiencia, mediante la asociación del arte y la práctica profesional. Bueno, compañeros, el siguiente tema sería los orígenes medievales. Este tema nos habla de que el término de las artes se empleó sobre toda la región toscana para indicar las asociaciones particulares en otras zonas. Al igual también fueron distintas y a veces cambiaban con el tiempo. Así como los artesanos asociados existían mucho antes de que las artes se consolidaran. Inclusive ahora los artesanos existen individualmente o bien como asociaciones sindicales. El siguiente tema serían las oficinas de los monasterios. Acá nos habla antes del siglo XII, en la Italia de la Alta Edad Media, de que el número de textos de cualquier estudiante era muy limitado, o sea, muy extravagante, y con una cantidad total de páginas asaz modesta que era demasiadas. Al igual también, después de un poco tiempo, no les era muy posible para todos los alumnos memorizar el relativo que tenían con todas esas páginas. El siguiente tema sería el misterio. Nos habla acerca de la crisis del feudalismo, al igual que el desplazamiento del campo y también el consecuente del fenómeno que no se sabía nada a sus alrededores de los muros que limitaban los centros habitados. Al igual se formaban los burgos donde confluían nuevos artesanos y comerciantes a sus alrededores. Artesano-artista. Acá nos habla precisamente de que las cosas parecen bastante simples, pero también nos habla de que se complican demasiado cuando para el menester algunos proponen otra idea, pensamiento, actividad, etcétera, al igual del momento poco a poco sobresaliendo, al igual que sea muy sorprendente. Edad y carrera del aprendiz. El padre podía elaborar un contrato en el cual estipulaba la asunción del muchacho como aprendiz. La edad para esto era normalmente entre los 9 y 10 años y hasta los 18 o más, según las especialidades. Al generarse este contrato, el maestro se comprometía a aceptar la patria potestad del aprendiz. El aspirante a Magister Artis Liberalis debía gratificar a sus maestros con regalos durante su tesis. Las dos vertientes utilizadas en ese momento, la de las artes liberales, aprender escuchando, se caracterizaba por la instrucción intelectual, y las artes mecánicas, aprender haciendo, llamada instrucción profesional, inspirada en la tradición formal. La obra maestra del futuro maestro. En el contrato no estipulaban cuál es la calificación que el maestro debía establecer. Tampoco era quien concedía el título de maestro a sus alumnos. Más bien lo hacía una comisión nombrada por los cónsules. El aprendizaje concluía a los 4 u 8 años.
Los alumnos pagaban su matrícula y hacían su tradicional juramento. Entonces se convertían en artesanos matriculados. En esos tiempos era muy difícil titularse, pues el arte estaba más surgida de dinero que de nuevos maestros. Hasta el siglo XVI se tiene información sobre hijos de intelectuales que se inscribieron en las artes mecánicas con la idea de una mayor remuneración. En cambio, no se sabe de hijos humildes que hayan resultado grandes intelectuales. La relación maestro-aprendiz. Doren manifiesta que además de entrar en juego elementos de orden económico, también tienen importancia los elementos morales. Las relaciones surgen esencialmente de orden pedagógico. El maestro encuentra también una fuerza de trabajo en la cual no recibe compensación, de no ser comida y alojamiento. Doren reconoce que en la Toscana entre los aprendices y los maestros existían relaciones morales. Marx expresa que en cada oficio los mancebos y aprendices se organizaban del modo que mejor respondía a los intereses de los maestros. La relación patriarcal que mantenían con los maestros daba a estos un doble poder. Si imaginamos cuál fue la experiencia de actividad y la de los aspirantes al magisterio, podemos concluir que la relación maestro-aprendiz era siempre y de cualquier modo una relación educativamente relevante y comprensiva. Los procedimientos del aprendizaje formal e informal, de socialización en los comportamientos requeridos por la clase social y el grupo laboral específico. Es aquí una revolución pedagógica tan sensible como poco considerada por los historiadores de la cultura y de la misma pedagogía. Las horas humanizadas. Las artes impusieron una medida de tiempo profesional, que muy pronto se vuelve el tiempo de la ciudad, de tal modo que para la población activa la jornada ya no se ritma por las horas canónicas, sino más bien por la campanilla de los talleres, que es precursora de la campana de la escuela. La horae canonicae que adoptó la Iglesia eran diversos momentos oportunos para hacer una oración. En síntesis, la idea que se forma del tiempo y de su ritmo un hombre que creció en el trabajo del campo no es la misma a otro que trabaja en un taller artesanal. El tiempo ya es dinero. También las mercancías tenían su tiempo, el deterioro y las duraciones temporales. Sobre todo eran funcionales para el éxito práctico y financiero de las operaciones comerciales, bancarias y aseguradoras. Sin la noción de tiempo medido para servir a las actividades productivas, ninguna de ellas sería concebible. El reloj comunal es instrumento de dominación económica, social y política de los mercaderes. Lee Goff, quien ve en esos signos que ya es posible descifrar las cadencias infernales que muchos años más tarde introducirá el sistema de fábrica de la despiadada industrialización. La novedad indoárabe. Hay que recordar que Herberto de Aurillac, tal vez el más grande pensador de la primera escolástica, ya desde finales del siglo X, intuyó que la numeración romana resultaba inútil, lastre, y propuso que se sustituyera con la novedad indoárabe. Hay que recordar que Herberto de Aurillac, tal vez el más grande pensador de la primera escolástica, ya desde finales del siglo X, intuyó que la numeración romana resultaba inútil, lastre, y propuso que se sustituyera con la numeración hindú. Sin embargo, el camino para llegar al cálculo directo con las cifras será aún muy largo y en cierto sentido tormentoso. Gilberto
se limitó a usar las cifras indoárabes del 1 al 9 y les atribuyó un valor decimal con base en su posición. La innovación estaba limitada por la ausencia del cero, ese mágico cero que constituirá el verdadero gran salto de calidad en el cálculo y que permitirá prescindir de la antigua tabla, basándose por sí mismo para indicar la posición en las decenas, centenas, etc. A pesar de ello, durante un par de siglos la nueva técnica de contabilidad no se difundió en la realidad social como hubiera sido posible. La misma numeración romana siguió usándose inclusive después de la difusión de la numeración árabe. En fin, la escritura literaria convencional, el número árabe, no se admitió, solo para indicar los años. El nuevo ábaco. El libro de Ábaco no solo trataba de aritmética, tal como actualmente lo entendemos, sino de aritmética en sentido amplio, matemáticas financiera, geometría. Tampoco se puede pensar en el libro de Ábaco como en un manual escolar de la época, que habría de distribuirse entre los aprendices. La idea de un libro que se pudiera poner en la mano de los alumnos se desconocía en ese tiempo. Este era un texto inteligible, que solo lo utilizaban legítimamente los expertos muy selectos, como lo eran los maestros de Ábaco, quienes lo mantenían en lo más oculto de sus secretos. Pedagogía del fandango. También en este campo la influencia de los mercaderes en la renovación cultural y pedagógico-didáctica fue muy fuerte debido a la presión que ejercieron para tratar sin ningún prejuicio los antiguos y por el hecho de haber utilizado de manera extremadamente tradicional. El fandango mercantil, principalmente el que se encuentra lejos de la sede principal, no era solo un taller o un almacén con oficina contable. También la vida de un fandango en el exterior, semejante a la de una guarnición militar en un país extranjero, o bien a los florenses monasterios del pasado, ricos en talleres y oficinas, pero menos parecida a los talleres de los artífices. El aprendizaje como escuela. En realidad, el aprendizaje en medievo, inclusive después por lo menos hasta el siglo XVI, se entiende en sentido amplio, es decir, con un tipo de experiencia guiada con carácter de adiestramiento, en la que se aprendían directamente como compartimientos que requerían una determinada ocupación, ya fuese mecánica, intelectual o espiritual, más algunos conocimientos de la misma función que se consideraban institucionales. Todos esos transmitían principalmente mediante la palabra y los actos del maestro, ya fuese en el taller, en la iglesia o en la escuela. La lectura para los niños en tendencia, lo que el educador leería a los mismos y no la lectura directa a los niños, hasta llegar al moderno sentido de la lección en diversas situaciones didácticas. El bombardeo debe ser Abaquistán. Obviamente un mercader de la época no habría disparado cifras con tanta devoltura, como si se hubiese tratado de registrar el peso de una mercancía o el valor del cambio de las monedas en caja, y a la vez como si pudiera disponer de los instrumentos de control contable, para ser preciso. En cambio, una cronista de la época, aun cuando gozaba del prestigio, podía caer en exageraciones, tal vez por amor a la patria, sin pedir crédito, por el contrario, hasta lo adquiría. La nueva cultura del lenguaje vulgar, el gran salto en la calidad y cantidad del conocimiento, y en cambio de los modos de transmisión de los mismos, no será, pues, un resultado de la evolución de las técnicas productivas artesanales, o sea, de las artes mecánicas propiamente dichas, que a estas alturas ya habían agotado su impulso propulsor a nivel pedagógico-cultural.
sino más bien de la mercadura que estimula y dirige la evolución y la involución del artesano. Además, inaugura nuevos procedimientos particulares y nuevos perfiles profesionales específicos, como se vio que los talleres artesanales tradicionales no podían enfrentar, que ciertamente los talleres y su aprender haciendo no podían dar. Los maestros de esas escuelas se comportan como sus colegas artesanos. Suscriben un contrato con el padre del alumno y enseñan en un local llamado taller o tallerucho. El desarrollo del uso pedagógico de la lengua vulgar basta a pensar en el impulso que se dio a la renovación de la escritura y de la aritmética, porque respecto al pasado la gramática sería cada vez. La gramática pues podía desaparecer de la enseñanza básica o en todo caso reducir su presencia de manera considerable. La fase escolar procede para un útil abaco o para el taller se podía evitar o sustituir con la cierta facilidad. Terminamos este tema con la frase que dice: el arte de labrar y al mismo tiempo el arte del callar.